Mañana con 29 minutos, una pausa y al regresar nos acompañará Ernesto Pazmiño, defensor público. La desproporción en el sistema penal ha elevado de 10.000 a 27.000 personas la población carcelaria en ya 5 años. Regresamos para el análisis, quédese en nuestra sintonía. A Ernesto Pazmiño, defensor público, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional le ha requerido información por haber expresado que las penas aplicadas en el caso Saraguro son desproporcionadas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor periodista. Un abrazo a todos los televidentes. A ver, veamos primero el caso Saraguro y luego la situación general que usted aborda. En el caso Saraguro, de 10 personas llamadas a juicio penal, 8 fueron absueltas y 2 comuneros saraguros, Luisa Lozano y Amable Angamarca, fueron condenados a 4 años de prisión por paralización de un servicio público. ¿Por qué considera usted que la pena fue desproporcionada en este caso? Bueno, es evidente de que hay una desproporción en la pena, en este caso específico de los 2 dirigentes saraguros. Me explico con un ejemplo muy sencillo para que la ciudadanía nos entienda. A los 2 dirigentes del pueblo saraguro se les inició un juicio penal por paralización de servicios públicos, que está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal. La pena para este delito es de 1 a 3 años, es decir, 3 años es la máxima pena. Un ejemplo. Si los médicos del servicio público del Ecuador, de los hospitales públicos, deciden paralizar el servicio de salud con grave detrimento para la salud, con mucho dolor, con mucha angustia, genera muchos gastos al Estado, etcétera, en el peor de los casos, en este caso se pondría una pena de 3 años, pero a los 2 saraguros por cerrar una carretera, que es un servicio público, se les pone una pena de 4 años, es decir, 1 año más de la máxima pena que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Por eso he manifestado, usted y la ciudadanía coincidirán conmigo, de que en este caso hay una desproporción en la aplicación de la pena. Ahora, estos actos estaban antes en el Código Penal tipificados como sabotaje y terrorismo, solo se cambió el nombre de la tipificación. De todas maneras, hay espacio en el COIP para la criminalización de la protesta social. Porque eso es lo que se castiga, digamos, una protesta social que derivó en la paralización de un servicio público. Sí, en este tema de la paralización de un servicio público y de la penalización de la protesta social, es evidente de que existen 2 dimensiones paralelas. La una es la política y la otra es el tema jurídico. En lo político, yo y todo ciudadano, todo colectivo tiene derecho a protestar, tiene derecho a la resistencia, tiene derecho a decir lo que usted considera que es necesario cuando se están violando sus derechos. La Constitución me da ese derecho a protestar, pero la misma Constitución ya en lo jurídico establece de que un exceso en el derecho a la protesta ya incurre en un delito penal, ya entra a campos del derecho penal. Pongo un ejemplo, salgo a protestar, los trabajadores de un sindicato salen a protestar, están cumpliendo su derecho a la protesta. Pero si esos mismos trabajadores en esa protesta queman un vehículo, lanzan una bomba molotov, incendian un edificio, ya pasaron de cumplir su derecho constitucional a la protesta a ingresar en los predios del campo penal. Y ahí cometieron un delito, tienen que ser sancionados. Pero en este caso yo considero que las sanciones no tienen que ser muy drásticas como en el tema de la paralización de servicios públicos. Porque si yo salgo a protestar, le digo a la autoridad, mañana vamos a salir 2.000 personas a protestar en la calle. Lógicamente esa calle va a cerrarse. Lógicamente estoy impidiendo que otros ecuatorianos cumplan con el derecho de libre tránsito. Y por eso no me van a sancionar, porque estoy ejerciendo mi derecho a la protesta. Y si me van a sancionar, que las penas no sean tan excesivas como 4 años en este caso. Eso es lo que estoy manifestando yo. Lo que queremos es una sociedad que piense en la justicia y no en la venganza. Una sociedad que sancione los delitos, pero adecuadamente, no con mucha rigurosidad en unos casos. Usted señala que en el 2006 hay 27.000 presos y hace 5 años solo había 10.000, y que esto es una prueba evidente de que se está abusando de la prisión preventiva y de los procesos acelerados que se han creado. ¿Qué propone en cuanto a penas y procedimientos para que este proceso, digamos, se atenúe o se modifique?
Sí, mire, en el año 2009 el Ministerio de Justicia presentó este anteproyecto de Código Orgánico Integral Penal. Lo publicaron con el número 17 de la serie Justicia y Derechos Humanos. En este anteproyecto se establecen penas mínimas a delitos leves y penas fuertes a delitos graves. Sin embargo, en el 2010 cambia esa concepción de tener proporcionalidad en las penas y se aprueba el COIP. En el COIP tenemos penas totalmente desproporcionadas, solo doy 3 ejemplos. Mire, para el caso de un robo, la pena es de 5 a 7 años. Para el caso de un abigeato con fuerza, es decir, robar un cerdo, una oveja, una cabeza de ganado, la pena es de 5 a 7 años. Para el caso de una paralización del servicio público, de 1 a 3 años. Pero por otro lado tenemos delitos graves, como en el enriquecimiento ilícito. Si una persona, de acuerdo al artículo 279, se enriquece ilícitamente robándose del patrimonio nacional dinero que supere los $75.000, la pena es de 3 a 5 años, es decir, menos que el robo de un celular. El peculado, miren el incremento patrimonial, un alcalde, un ministro se roba millones de dólares del erario nacional, se enriquece ilícitamente. De acuerdo al inciso segundo del artículo 278, la pena es de 5 años, es decir, la misma pena que para el robo de un celular. Esta desproporción de las penas que evidencia un mensaje de que hay que darle duro a los débiles, pero hay que ser débiles con los duros, no podemos mantener. Pero esto es lo que está funcionando, por ejemplo, en el caso del tráfico de influencias. En el caso de Petroecuador se acusa tráfico de influencias, que es un delito menor, que es el de peculado, incluso que ya ha sido atenuada la pena. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que ese es un delito también subsidiario, o sea, un tráfico de influencias tiene que ver con la comisión de un peculado. Es como cuando los banqueros alegan que han falseado los balances, pero se falsea el balance para ocultar un peculado bancario, pues también hay esa relación. Sí, eso es lo único que yo digo, que debemos establecer una dosimetría adecuada de las penas en el Código Orgánico Integral Penal, que no podemos ser muy fuertes, muy severos con aquella gente pobre que comete delitos por su relación de pobreza muchas veces, y ser tan leves, tan débiles con los poderosos. Mire, la justicia no puede tener 2 velocidades. Ayer tuve la suerte de que me visite en mi oficina este gran juez universal Baltasar Garzón, a darme ánimo para continuar en esta lucha a favor de los derechos humanos. Y ahí él me decía esta frase: la justicia no puede ir a 2 velocidades. No podemos apretar el acelerador para sancionar a los pobres con rapidez, con eficacia, con penas altas, y disminuir la velocidad cuando los procesados son gente con poder, gente rica que han cometido peculado. No, la justicia tiene que tener un acelerador similar para todos. Soy un defensor de derechos y lo único que quiero es eso, que con la misma vara que medimos a uno, midamos a otro. Esa es la justicia que todos anhelamos. Eso no está pasando, y la sana crítica que yo he hecho era generar una controversia para establecer un debate racional, un debate adecuado, porque es un asunto grave lo que está ocurriendo actualmente. Porque, por ejemplo, hay otro caso, aparte de lo que usted señala. El artículo 233 de la Constitución, inciso segundo, establece que son imprescriptibles los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Y aquí el problema que surge es que ciertos fiscales acusan delitos de penas menores como tráfico de influencias. Y tampoco se aplica la resolución de febrero 24 de 2010 de la Corte Nacional de Justicia, que en su artículo 2 señala que con el informe de Contraloría estableciendo indicios de responsabilidad penal de peculado y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía debe iniciar la instrucción fiscal, es decir, que no es necesaria ya la indagación previa. Pero esto no se cumple, y esta resolución se emitió cuando ya estaba en vigencia la Constitución actual. ¿Qué opina usted? ¿Se favorece la impunidad iniciando indagación fiscal cuando ya hay conclusiones determinantes de Contraloría y también de Superintendencia de Bancos? En el caso Delgado, por ejemplo, había un informe del Superintendente de Bancos concluyente y resulta que investigaron después de 1 año en Fiscalía. Sí, precisamente lo que usted acaba de decir, doctor Pino Argote, fundamenta lo que yo estoy manifestando. Somos muy severos con los pobres y muy débiles con los poderosos. Se está estandarizando en el Ecuador una conducta, por eso hay este incremento terrible de presos también, de 10.000 a 27.000. Se está estandarizando la pena de 9 años, 4 meses por el robo de un celular.
y por delitos de peculado, no solo en el caso de un exministro de Deportes que se ha puesto como ejemplo, no, yo tengo casos de alcaldes que con informe de la Contraloría que determine indicios de responsabilidad penal, se les sanciona a 6 meses de prisión. Miren qué terrible delito. Pero en base el a qué peculado. disposición legal, pero ¿cómo puede ocurrir esto? No puede ocurrir. Yo le he escuchado al señor Contralor General del Estado decir que tiene miles de informes de auditoría con indicios de responsabilidad penal de alcaldes, prefectos, ministros y tantos empleados públicos, y yo no conozco sentencias por delitos de peculado que se haya sentenciado severamente. Mire el peculado que es. La ciudadanía elige un alcalde porque cree en sus virtudes, cree de que es un hombre honesto. Llega a la alcaldía, se roba el dinero, no hay luz, no hay agua, no hay alcantarillado, pero le sancionan a 6 meses. Eso no puede suceder en el país. Tenemos que reformar el Código Orgánico Integral Penal y yo voy a presentar los próximos días un proyecto de reformas para dosificar las penas, para escalar las penas en delitos leves. Una reforma que nos permita racionalizar el uso de la prisión preventiva. Actualmente hay un uso exagerado, un uso desproporcionado e irracional de la prisión preventiva que está saturando las cárceles. 27.000 presos, esto es histórico en el país, nunca ha sucedido. Vamos a presentar un proyecto de reformas que despenalice el aborto cuando el embarazo es fruto de una violación. Por favor, el Ecuador es el único país en América Latina y en el mundo, creo, que seguimos metiendo a la cárcel a niñas, a mujeres que abortan porque fueron fruto de una violación, quedaron embarazados. Eso es revictimizar a las personas. Voy a proponer también una reforma para permitir el uso medicinal del cannabis. Ya, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes.